Importante, ¿no? De lo que ocurrió en Bolivia. Elecciones que parecía que iba a tener un resultado muy, pero muy tardío y que se iba a conocer dentro de algunos días, decían algunos. Sin embargo, todo se resolvió rápido. Aparentemente la diferencia fue tan abrumadora, pero tan abrumadora, a favor del candidato Evo Morales, que no hubo discusión. Diego Laje, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen lunes, Fernando. Y sí, efectivamente, los bocas de urna arrojan una cómoda victoria de Luis Arce, candidato del MAS, candidato de Evo Morales, frente a una oposición u otro campo, no sabría cómo decirlo exactamente, porque recordá que el gobierno era un interinato de Jeanine Áñez. Y esa oposición había visto varios candidatos bajarse recientemente, como la propia Jeanine Áñez, y habían quedado reducido a un campo mucho más chico. Particularmente el candidato más ruidoso, Camacho, de la zona de Santa Cruz, era aquel que en este momento estaba siendo el hombre que más ruido hacía, pero que quizás no tantos votos arrastraba y de alguna manera desunía al campo que se oponía a Evo Morales. Pero con estos resultados, por supuesto, queda contundentemente afianzado y confirmado el gobierno del MAS por un lado, y por otro lado también cabe una pregunta muy seria, un cuestionamiento muy serio para Luis Almagro y la Organización de Estados Americanos, la OEA, que fue la primera en decir que hubo fraude, la primera vez que se hicieron estas elecciones, cuando Evo Morales mismo en persona estaba buscando un cuarto mandato, y en ese contexto fue la OEA la que dijo: acá hubo fraude, luego que por 24 horas se interrumpiera el escrutinio definitivo. Bien. Diego, vamos a saludar a Rodrigo Torrico, así podemos hablar con él. Es periodista, colega allí en Bolivia. Rodrigo, ¿cómo te va? Gracias por estar en contacto. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos desde La Paz. Nos encontramos justamente en el campo ferial. A mis espaldas, los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral continúan con esta ardua tarea: el escrutinio y el conteo de los votos oficiales. Sin embargo, la pasada jornada tenemos que tener en cuenta que los datos de boca de urna anunciaban como virtual ganador al Movimiento al Socialismo, como lo decía bien Diego. Rodrigo, te hago una pregunta, porque si bien se decía que los resultados iban a tardar mucho hasta conocerse oficialmente, rápidamente salieron todos a fijar una posición. El oficialismo a reconocer la derrota, el candidato y la presidenta. Obviamente el MAS a decir ganamos. ¿Fue tan abrumadora la diferencia? Existe una incertidumbre total. Por un lado, tenemos estos resultados que han salido a la luz y a toda la población boliviana, resultados de dos empresas encuestadoras que establecen un 53% al Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales. Por debajo de eso tenemos un 30% como segundo lugar a Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. ¿Cuál es el aspecto particular que tenemos que destacar en esto? Que recién a esta hora de la tarde estamos con el 22% de las actas totales de toda la elección escrutadas. A mis espaldas, como les decía, están realizando este conteo. Aún no hay datos oficiales, pero con estos datos que nos presentaban las encuestas y las empresas que han anunciado este conteo rápido, establecen un virtual ganador el Movimiento al Socialismo. Por su lado, la presidenta transitoria Jeanine Áñez ha felicitado a David Choquehuanca y a Luis Arce, como también lo ha hecho Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos. Existe confusión por parte de la población, incertidumbre también. Lo cierto es que estamos esperando los datos oficiales. Claro. Diego. Sí, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me gustaría saber, primero, ¿para cuándo se esperan los resultados oficiales? Y segundo, si durante el proceso vos prevés que pueda haber más tensiones o conflictos en el resto del país. La diferencia entre el primero y segundo lugar es muy amplia. Estamos hablando de 20 puntos. Es por ello que Carlos Mesa, quien estaba en segundo lugar, ha felicitado a
el movimiento al socialismo, a Luis Arce. Estamos esperando los resultados oficiales, como bien lo ha dicho en un comunicado de prensa Carlos Mesa, solo se está esperando para saber cuál va a ser la cantidad de diputados y políticos que van a tener en representación en la Cámara Baja. Tenemos los datos ya exactos de que va a existir una mayoría en la Cámara Alta por parte del movimiento al socialismo, pero la duda está en la Cámara Baja. Estamos esperando estos datos oficiales. No sabemos cuánto tiempo más va a tardar porque recién vamos con el 22% de las actas en todo este proceso que está llevando el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia. Existen muchos politólogos y analistas que aseguran que el porcentaje del movimiento al socialismo, partido de Evo Morales, va a ir aumentando porque las actas de los lugares alejados, como también del área rural, recién está llegando aparte de todo este órgano electoral para poder realizar el conteo de estos votos. Rodrigo, además, me gustaría entender dónde queda parado Camacho, este líder que en su momento creció con tanta fuerza enfrentándose a Evo Morales desde Santa Cruz y ahora fue el tercero y de alguna manera alguien que desunió al campo que luchaba o que se oponía, mejor dicho, al MAS, ¿no? Totalmente, Diego. Tú dices una palabra clave, desunió. Y ese es el descontento que se plasma en la sociedad boliviana. Las encuestas desde un inicio establecían que Camacho iba a tener un 12-13% y que lo correcto, según muchos analistas y la misma población, era que decline su candidatura, como lo hizo también la presidenta Yanine Áñez, quien era candidata. Esto para poder lograr un solo bloque de oposición y así poderse enfrentar al movimiento al socialismo. Esta situación no ocurrió. Camacho se presentó junto a su compañero de fórmula Marco Pumari a las elecciones y logró un 14%. Datos no oficiales, claro, esto por boca de urna. Existe esta susceptibilidad por parte de la población boliviana y criterios totalmente divididos acerca de la candidatura de Luis Fernando Camacho. Te quería preguntar, Rodrigo, ¿cuál es el clima que hay político y cuál es el que crees que puede aparecer una vez que haya cambio de gobierno, si todo esto se confirma, teniendo en cuenta las dificultades con las cuales se fue Evo Morales, el clima de tensión política que se generó cuando Evo Morales se tuvo que ir del país? Él dice que quisieron asesinarlo, le agradece al presidente argentino haberle salvado la vida. ¿Qué es lo que crees que puede pasar como clima político interno, no? Bueno, comentarte las declaraciones que hizo Leonardo Loza, quien es dirigente cocalero y ganador a la primera senaturía por Cochabamba. Él asegura que esta transición y este nuevo gobierno va a ser un gobierno de diálogo y de paz. Evo Morales, por su parte, la pasada jornada, en una conferencia de prensa en Buenos Aires, aseguraba que quiere realizar unas alianzas políticas para poder tener un buen gobierno. Lo cierto es que este proceso en el cual Evo Morales se ha retirado de Bolivia ha sido un proceso que ha llamado mucho la atención a los organismos internacionales y, por supuesto, a las autoridades judiciales. Existen supuestos casos de pedofilia contra Evo Morales, casos de corrupción e incluso varios ministros que se encuentran refugiados en la Embajada de México. Estos roces que han tenido. Esperemos que este proceso de transición, este nuevo gobierno, sea un gobierno de diálogo y de tranquilidad y no ocurran hechos que perjudiquen, por supuesto, a la población boliviana. Diego, ¿te queda alguna? Sí, por supuesto. Quiero tratar de entender, según tu mejor análisis, Rodrigo, cómo jugó el coronavirus y la pandemia en todo este escenario electoral. Ha sido clave el manejo de las políticas públicas con relación al COVID en Bolivia. Por un lado teníamos al movimiento al socialismo, la cantidad elevada de tweets en contra del gobierno de Yanine Áñez, que publicaba, por supuesto, Evo Morales desde Argentina, un total desconocimiento acerca de todas las políticas que se han podido generar desde Bolivia. Críticas muy duras en cuanto al manejo del COVID-19 en Bolivia, que han manchado, por supuesto, las campañas electorales. Esto ha generado que en las últimas encuestas el gobierno de Yanine Áñez presente datos muy bajos, lo cual ha generado que ella decline su candidatura. La pasada jornada, domingo electoral, hemos acudido todos los bolivianos a las urnas teniendo el debido respeto y cumpliendo las normas de bioseguridad. Muchos doctores e incluso el Comité Científico de Bolivia aseguran que de aquí a unos días vamos a ver si va a existir un aumento elevado o considerable de estos casos del COVID-19. Gracias. Bien, Rodrigo, vos sabés que es muy interesante seguir todo el proceso electoral que se está dando allí en Bolivia. Bueno, acá festejaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner
obviamente se sabe, no son amigos políticos, por lo menos, de Evo Morales y del MAS, en cuanto a afinidades ideológicas, con lo cual hay contento en el gobierno argentino por el resultado, más allá de lo que vaya a ocurrir. ¿Se espera el regreso de Evo Morales para cuándo? No tenemos fecha definida, sin embargo, Leonardo Loza en una conferencia de prensa esta mañana asegura que en los próximos días Evo Morales ya estaría llegando a territorio nacional. ¿Con qué cargo? ¿Con qué fines? No lo sabemos. Lo cierto es que él estaba postulándose a la primera senaturía por el departamento de Cochabamba, situación que ha generado la deshabilitación por parte del Tribunal Supremo Electoral a la candidatura de Evo Morales. Él, en esta calidad actual y en esta coyuntura política, se encarga del jefe de campaña nacional del Movimiento al Socialismo. Bien. Rodrigo Torrico, gracias por el contacto con La Nación Más aquí en Buenos Aires. Un placer, chicos. Y suerte, Chao.